Ya estamos en Facebook Live. Hola Facebook Liveros, qué bueno que están aquí tempraneando en la 1, poquito antes de la 1. Como ustedes ya seguramente sabrán, hoy es lunes de Macho en Rehabilitación. Y hoy tenemos un macho en rehabilitación. Estamos platicando con Ángel Gilberto Adame, perdón, que no aprendí tu apellido. Él acaba de publicar un libro buenísimo, se llama De Armas Tomar, y es una recopilación de semblanzas de mujeres chingonas por ahí de la época revolucionaria, que es una parte invisibilizada de la historia. Y estamos platicando, estamos quejándonos de que pues escribir no es un gran negocio en México. Aquí no. Ángel Gilberto sabe que no se va a hacer millonario por publicar un libro. No, es decir, este es un gusto, un placer hacerlo, y más cuando uno encuentra temas que le llaman la atención como este y hay alguno de que le confía en ti, creo que con eso se da uno por bien pagado. Sí, tiene uno que dedicarse a otras cosas, si no vive uno de escribir solo libros. Me estabas contando que eres notario. Yo vi en tu semblanza oficial que estudiaste economía y derecho, ¿no? Sí, y además, bueno, en mis tiempos libres le hago de notario y me gusta escribir libros, etcétera. Creo que un día fui de visita a tu notaría como testigo de una tontería, pero eso es posible que ya nos hayamos conocido ahí en un contexto jurídico y no tan bonito, no tan colorido como el estudio de la UNA. Bueno, ojalá te haya ido bien en la notaría. Sí, estuvo bien, todo salió bajo control. Yo iba nomás de colada, pero bueno. Okay. No es tu primer libro, ¿verdad? No, fíjate que esta historia empezó. Me encantan los archivos, algo que en México se tiene medio olvidado. Y escribí un libro sobre la generación de los 7 sabios, un libro sobre Octavio Paz. Y en esos dos libros, que me llevó a estar un buen rato metido en la Hemeroteca Nacional y en el Archivo General de la Nación, empecé a encontrar nombres de mujeres que, pues, al igual que tú, te empezó a sorprender. Yo tampoco sabía ni quiénes eran, pero me llamaba la atención que en ese contexto de 1915 el nombre de una mujer apareciera, porque totalmente la mujer estaba invisibilizada. Aparecía en las notas el señor y la señora Paz, por decir algo, ¿no? Entonces el mero hecho de que apareciera el nombre me llamaba la atención. ¿Y quién caramba es esta persona que ya logró brincar cierta barrera? Es decir, que ya aparezca su nombre como tal. Ya por lo menos, aunque sea de +1. De +1, y empecé a investigar. Las primeras dos fue Clementina Batalla y Adelaida Argüelles, están muy ligadas a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a la Facultad de Derecho de hoy. Empecé a decir que caramba se hacían 2 mujeres en la Facultad de Derecho en esa época, porque además era una época no solo de muy difícil para las mujeres. Claro, seguro no la recibieron con abrazos, aplausos, no. Sí. Y no solo los alumnos, sino los mismos maestros. Claro. Y sino que además era una época muy complicada, porque en esa época el barrio universitario estaba en el centro y había balazos, y entraban villistas, obregonistas, etcétera. Entonces, pues, tomar clases en esa época era muy complicado. Y entonces, todavía más me llamó la atención que hacían ahí. Empecé a documentar sus vidas y me fui llevando a otros aspectos. Luego me llevó de inmediato a Matilde Montoya, que es un personaje de película. Yo sigo insistiendo que la deberían, no sé, a guionistas. Aquí está un personaje, claro, para una película. Claro, y ahorita abundaremos en el programa acerca de ella, pero sí debería tener por lo menos una serie de tele. Por lo Netflix, menos. por favor, toma nota claro, es una Matilde Montoya. Puede ser como la Dr. Queen de nuestra televisión mexicana. Claro, o sea, a veces en México estamos tan necesitados de referentes. Ahí está una Matilde, Y además me encanta porque pinta un Don Porfirio feminista, si lo quieres llamar así, porque si no es por Don Porfirio ya no se hubiera recibido. Exacto, él estaba de su lado y neció para que le dieran, para que le dieran su título y para que la dejaran ejercer. Claro. Entonces, bueno, empecé así y ya no pude parar. Empecé a documentar historias de mujeres nacidas sobre 1885. Finales, como de panzazo en el siglo XIX. Siglo XIX, que su desarrollo profesional o las historias que cuento ahí se dieron en el tránsito de la revolución, con una idea común, es decir, mujeres totalmente invisibilizadas, mujeres que no solo estaban invisibilizadas por la sociedad, sino el mismo orden jurídico las tenía totalmente olvidadas. La mujer, no se les olvide que no podía votar. Exacto. No podía hacer absolutamente nada que no autorizara el marido. Y entonces el mero hecho de que estas mujeres hubieran salido en sus trincheras y sus nombres empezaran a llamar la atención, me marcó hacer una nómina que no es limitativa no, hay más mujeres, terminé porque tenía que terminar el libro. O sea, que dijera, estas son las únicas 12 mujeres. Me imagino que cuando estás haciendo un libro así llega un momento en el que dices, no, pero me voy a meter otra más y ya te tienes que limitar. Bueno,
Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. México, necesitamos hablar. No somos nosotras. Eres tú. Macho en rehabilitación. Tamara de Anda. Plaqueta. Hola, muy buenas tardes. Ya es la 1 de la tarde de este lunes y empezamos aquí en Radio Fórmula con la barra de la 1. Y hoy toca Macho en Rehabilitación, el programa donde cada semana insistimos en que se nos quite un poco los sexistas y detectar conductas discriminatorias e ideas tontas que andamos acarreando a lo largo de nuestras vidas. Hoy tengo un invitado muy especial. Como todos los invitados siempre digo que son muy especiales, pero pues si no, ¿para qué los invito? Hoy está conmigo Ángel Gilberto Adame. Él es abogado, él es economista, pero también historiador, pero también opinólogo del Universal, pero también eres un personaje multifacético. Y el día de hoy lo invité porque está presentando un libro buenísimo, creo que básico para cualquier persona interesada en la historia de México, para todas las feministas, para quién más lo recomendarías. Pues todo aquel que quiera conocer de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos, ¿no? Es decir... Claro, él está contando una parte no tan conocida que no viene en el programa educativo de Historia de México de las escuelas. Es un libro que se llama De Armas Tomar y es una recopilación de semblanzas de mujeres que marcaron su época, específicamente los tiempos de la Revolución Mexicana. ¿Por qué en esta época estaban pasando tantas cosas que permitieron que llegara esta camada de mujeres que cuestionaron y que hicieron y que rompieron paradigmas? Mira, Tamara, yo creo que la revolución en el estudio del movimiento feminista mexicano es un parteaguas. Soy especialista, pero lo percibo así. La mujer siempre fue, valga sin generalizar, la percibo más educada que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre salía a la calle y la que tenía a cargo la educación y la lectura y la enseñanza de los idiomas era la mujer. Entonces, cuando el marido arranca la revolución y sale del hogar para ir a tomar las armas, ciertas mujeres empiezan a encontrar que cierta puerta ya se les abre un poco. Ya no tiene aquí el que le está impidiendo, no, tú aquí en casita, tú no me estudias, que te cuida los hijos. Entonces la revolución abre la puerta para algunas mujeres que su capacidad les da más que estar encerradas en la casa. Entonces quizás es un parteaguas para distinguir de la mujer típica del siglo XIX mexicano. Oye, ¿cómo fue que llegaste a las historias de todas estas mujeres y que fue tanta tu pasión y tu interés que decidiste recopilar sus historias en un libro? Mira, yo soy apasionado de los archivos y escribiendo algunas otras cosas empecé a encontrar nombres. Principalmente empecé por la Facultad de Derecho, 2 nombres de mujeres que estaban ahí metidas en épocas muy, muy complicadas, tanto para la mujer en el sentido social, en lo jurídico, sino también en lo peligroso de la época. En esa época había balazos en el Zócalo y ahí las mujeres estaban estudiando. Me llamó la atención quiénes eran, empecé a investigarlas y de ahí brinqué a la primera médica y de ahí brinqué quizá a una historia, a la gran antropóloga mexicana que fue Eulalia Guzmán, y después ya no pude parar. Ahí se fueron documentando las historias. Una tras otra. Una tras otra, así es. El caso de Matilde Montoya, de la primera mujer que estudió medicina en México, es fantástico y me encanta que cierras el capítulo, perdón por el spoiler, diciendo que no tiene una calle en la colonia Doctores, cuando fue un parteaguas en la historia de nuestro país, porque además inspiró luego de que ella se recibió como médica, hubo más chavas que dijeron, pues yo también quiero, se vale. Claro, es decir, quizá dentro de los grandes pendientes de los movimientos feministas está, yo las acompaño a marchar, a que cambiemos algún nombre de un médico sin importancia y pongamos el de Matilde, es injusto eso. Hay que armar, por favor, anoten todas en la agenda feminista, pero no solo ella, por ejemplo tenemos a Hermila Galindo, una de las primeras sufragistas mexicanas, que pues no he recorrido toda la ciudad, pero no tiene ninguna calle con su nombre aquí. Y sabes que, Tamara, es todavía más injusto porque estamos celebrando el centenario de la Constitución y una de las personas más cercanas a Venustiano Carranza, es decir, una de las ideólogas de la Constitución del 17 es Hermila. Es, como tú bien lo dijiste, una de las, quizá la principal encabezadora del movimiento sufragista mexicano, y en todos los movimientos, en todos los recuerdos de este centenario se pasó de noche. Y claro, y ella por allá de 1900
1916 mandó una solicitud para que las mujeres tuvieran el derecho a votar, claro, porque ella decía, pues tenemos todas las obligaciones, tenemos, si cometemos algún delito, nos van a meter igual a la cárcel, nos toca parejo, porque no podemos votar. Y el argumento fue que faltaba educación electoral. Así es. Pero pues nos falta educación electoral a todos. O sea, no sé si se han asomado a la realidad mexicana de los últimos 100 años. Yo creo que seguimos padeciendo del mismo problema y eso no ha sido impedimento, ¿no? Completamente. Pero bueno, estas mujeres pavimentaron el camino para los derechos que ahora disfrutamos. Yo no entendería el feminismo actual sin conocer la historia de estas mujeres. Ellas abrieron parteaguas. ¿Qué siento como abogado? Que un gran avance del movimiento feminista es por ellas y otras más, las restricciones que estaban en la ley. Y la más grave era el voto. Que hay que pensar, además, que no fue fácil, porque Emilia Galindo estamos hablando de 1916 y el voto a las mujeres se lo dieron hasta 1953. Exacto, por lo menos a ella le tocó verlo. Le tocó verlo, así es. O sea, murió el año siguiente, pero ahí tantito. Así es. Sí le tocó, qué bueno. Otro caso que ella sí tiene calle, el Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, que la verdad es que yo solo la ubicaba medio de la docencia y medio que era de arqueología, pero hizo unos hallazgos impresionantes. Hay los dos grandes arqueólogos mexicanos de este país, es Alfonso Caso y Eulalia Guzmán, Alfonso Caso. El mismo Alfonso Caso la admiraba muchísimo, y ella, pues todavía seguimos discutiendo si sí o no, descubrió los restos de Cuauhtémoc, y si tú ves la prensa de la época, la descalificaron de dos puntos de vista. Uno, no puede ser Cuauhtémoc, según los análisis de algunas personas, pero segundo, ¿cómo es posible que una mujer hubiera descubierto los restos de Cuauhtémoc? Eran las male tears de la época, de las lágrimas de hombre, de no, ¿cómo puede ser? En vez de que se pusieran a buscar los restos de algún otro importante del pasado, se dedicaron un montón de tiempo, de recursos, a desprestigiar y a desmentir el hallazgo de Eulalia. Como, ¿para qué, güey? Pónganse a chambear en otras cosas, ¿qué ganan? Era una tontería, y pues era una cuestión de género completamente. Claro, hay que entender los contextos, y en ese tenor estas mujeres son muy valiosas porque abrieron mucha brecha para la libertad jurídica que hoy quizá va gozando la mujer, ¿no? Sí, estas son algunas de las anécdotas más sabrosas del libro. ¿Qué otras te vienen a la mente? Bueno, me gusta muchísimo María Pistolas, me encanta. Sí, también sin spoilear. 1913, Victoriano Huerta mata a Madero. Se le reprocha... Se nos cayó un libro por acá, seguramente unas male tears. Alguien nos aventó un libro por andar esfoliando el libro. Oye, exacto. 1913 matan a Madero, y la Ciudad de México no pasa absolutamente nada. La gente, es más, hasta como que medio aplaudió el magnicidio de Huerta. Los poquitos que se atrevieron a hacer algo fue Belisario Domínguez, y ya sabemos lo que le pasó, le cortaron la lengua y acabó muerto. Y un grupo de mujeres encabezados por María Arias Bernal generaron una oposición en la Ciudad de México, o sea, sabiendo de que estaba en peligro la vida, porque con Huerta pues no había mucho que hacerle. Cuando Huerta sale del poder en 1914, sale huyendo, entra Álvaro Obregón, lo primero que hace es ir a la tumba de Madero y echa un discurso muy fuerte contra los hombres, diciéndoles que eran unos cobardes, unos poco hombres, el tenor de esa época, y dice que la única mujer a la que valía la pena reconocerle era María Arias Bernal. Saca su pistola y se la da, y de ahí se quedó un apodo de María Pistolas. Exacto, que a ella no le gustaba, ¿no? Pero la verdad es que es un gran apodo. Un gran apodo, así es. Yo quiero que me apoden algo así. Por ahí en Instagram ya me empezó, no sé si me están stalkeando, ¿no? Me da mucha risa, me empezó a seguir un personaje que se llama María Arias Bernal y su nickname María Pistolas. Y digo, bueno, sí, este libro inspiró a alguien. Completamente. ¿Por qué crees que las historias de estas mujeres, a pesar de sus aportaciones innegables y que sí cambiaron muchísimas cosas de la historia, están invisibilizadas? Bueno, mira, uno nunca es pionero de nada. Es decir, me encanta esa frase que parafraseaba Alfonso Reyes, todos lo sabemos entre todos. Hay grandes biógrafas, historiadoras mexicanas. Quizá, y si de algo sirve mi condición de hombre, el poner esto aquí, quizá es lo que te platicaba hace rato, quizá sí me considero que soy de los primeros hombres que se dedica a escribir historias de mujeres.
ojalá sirva, ojalá mi aporte sirva para algo. Y sí, teníamos esa mala costumbre de estar pensando quién fue Zapata, quién fue Madero, quién fue Villa, y pensábamos siempre que atrás de esos grandes hombres estaba una gran mujer. No, estas fueron mujeres que estaban solitas allá adelante. En paralelo o haciendo su propia chamba. Sí, entonces si este parteaguas ayuda a lo que ya venían haciendo otras historiadoras y motiva a otras, porque insisto, esta nómina no se acaba, hay más nombres muy interesantes en la historia de México. Yo te decía que nos han venido contando el 50% de nuestra historia. Aquí está un aporte para tratar de abrir, para entender que la historia de México tiene otra gran mitad que está pendiente de contarse. Completamente. Y desgraciadamente a veces los nombres, las plumas de mujeres son ninguneadas porque dicen, ay, escriben de sus cosas de mujeres. Entonces es muy importante que los hombres sí se interesen y hablen de esos temas y aborden. Es lo que yo llamo el brosplaining, que entre hombres expliquen, porque a nosotros no nos escuchan, así de, oye, güey, pues mira, tienes que poner atención, tienes que tomar en cuenta estas cosas y por eso creo que tu libro es particularmente valioso, además de que es un libro que se lee muy a gusto, es muy entretenido y también es un libro de consulta básico que tiene que estar en los libreros de todos nosotros. Te lo agradezco mucho, Tamara, tus palabras, me honra muchísimo. ¿Cómo te podemos seguir para no perdernos tus textos de opinólogo en El Universal, en Twitter? ¿Cómo te podemos estoquear? Allá ando en Regino67, hace ya un buen rato en Twitter, que me divierte muchísimo, y en Facebook pues, estoy ahí con mi nombre, Ángel Gilberto Adame. Muy bien, pues busquen De Armas Tomar, Editorial Aguilar, en librerías de prestigio y otras de no tanto prestigio también. Está la versión electrónica, que es donde yo lo estoy leyendo. Entonces no hay pretexto, es un gran libro que les recomendamos mucho aquí en Macho en Rehabilitación, que ha llegado a su fin, pero nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias Ángel Gilberto, y por acá nos escuchamos y nos vemos. La Una, en Grupo Fórmula.